Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, Israel, Casa Integral, su hermano pastor Roberto Alfaro. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida. Esta semana hemos dado comienzo a un tema apasionante referente al tiempo en el que el pueblo de Israel sale de su condición de esclavitud, Egipto. Durante todo este tiempo después de la promesa de Abraham y la muerte de Jacob y José, el pueblo de Israel empieza un proceso que había sido previamente establecido y que aún el mismo Jacob ya conocía proféticamente que iba a ocurrir. En esta historia, como todos conocemos, aparece Moisés, el llamamiento, la ordenanza de parte de Hashem de ir a salvar a este pueblo, al pueblo escogido, a una familia, la familia de Jacob, las 12 tribus, y de allí todas las generaciones futuras hasta nuestros días. Vamos a ubicarnos en el recorrido que estamos llevando esta semana en el Parashá Yitro, un parashá realmente importante, lo hemos estudiado ya en su momento debidamente, así es que les dejo por favor como nota. Consideren el parashá número 17, el parashá Yitro. Y a través de este parashá, por supuesto, allí es donde nos empieza a narrar y vamos a tomar una porción del capítulo 19 del libro de Shemot para referirnos a esta historia apasionante ocurrida en el Sinaí. Vaya conmigo, por favor, en la lectura en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Muy importante. Llegaron el primer día del tercer mes, este mes llamado el mes de Sivan. Recordemos de paso, entre paréntesis, el comentario, que en nuestras versiones bíblicas o en la versión bíblica que usted utilice o en nuestra Kadosh Torah, de ninguna manera aparecen los meses como los conocemos en el calendario romano o greco-romano. Enero, febrero, marzo, abril. Estos comentarios solamente para aquellos que nos acompañan por primera vez, y es bueno que vayamos siempre recordando y haciendo claridad. No tenemos entonces los meses calendarios del calendario romano, repito, enero, febrero, marzo, diciembre. No tenemos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a excepción del único día que se santificó de acuerdo a la creación en Bereshit capítulo 1, como es el día de reposo, Shabbat. Shabbat. Muy bien. Llegaron el primer día del tercer mes llamado Sivan, recordando igualmente que los días en el contexto de Torah dan comienzo de una manera muy diferente al calendario romano. Los días en la palabra, en la Torah, dan comienzo al atardecer de cada día. Empieza el día. Por eso cuando celebramos Shabbat, nuestro Shabbat, día de Shabbat, día de reposo, comienza el viernes al atardecer, ya prácticamente al entrar la noche. Ahí da comienzo Shabbat y terminará 24 horas después, es decir, al anochecer, al atardecer, al ocaso del día de Shabbat, y entrará el primer día de semana, domingo. ¿Por qué es importante y recalco estos aspectos? Amados hermanos, porque esto es tan extraordinariamente importante y fundamental
que nos permitirá desde luego comprender con mejor precisión muchas fechas y acontecimientos que lastimosamente la religión y aún en el contexto evangelístico hemos obrado inadecuadamente. Me refiero a los tiempos, a las convocatorias de Levítico 23, a las fechas que se celebran hoy cultural o religiosamente, que nada tienen que ver con los tiempos originales en la Biblia. Dice el verso 2, partieron de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Es importante, repito, recalcar que el desierto es lo que la palabra indica, un desierto. No hay vegetación, no hay ríos, no hay acceso a alimento, es arena. Por donde quiera que la veamos, extenso calor o inmenso, muy fuerte calor durante el día y muy profundo el frío durante la noche. Allí, frente al monte, acamparon los pueblos que salieron junto con Israel y las 12 tribus. Según los sabios, la palabra hebrea que ha sido traducida como frente significa siempre lado oriental, siempre haciendo alusión hacia Israel, hacia Jerusalén. Por eso cuando en nuestros servicios de Shabbat celebramos el Havdalah o celebramos la reunión de Shabbat y por ejemplo tomamos el tiempo para el Shema, nos enfocamos, nos ubicamos en dirección al este, en dirección hacia Jerusalén. Esta es la primera vez que el pueblo aparece de manera singular. El último versículo está escrito en singular, acampó. Antes habían muchas diferencias con los grupos dentro de Israel, pero habían llegado a un estado de unidad. Ahora ese pueblo pasa, o esa familia pasa a tener una identidad, a convertirse en un pueblo. De manera que es presentado como si fueran una sola persona. Acampó Israel. Importantísimo. La unidad, el Ejad. Esta unidad fue necesaria para que se entregara en el momento oportuno la Kadosh Torah desde la presencia de Adonai. Ya habían pasado 46 días de la salida de Egipto. Cada uno de esos días representa una subida, una subida de santidad del pueblo. El máximo nivel de santidad es el 50, que son los días entre Pesaj y Shavuot, Pascua y Pentecostés, según la tradición. La Torá fue dada en Shabbat el día 6 del tercer mes de Sivan. Por lo tanto, el primer mes, el Rosh Chodesh, cayó en el segundo día de la semana, que hoy conocemos como día lunes. Más tarde, cuando iba a ser renovada la entrega de la Torá, con la presencia, ya con el ungimiento del Ruach HaKodesh, vemos que los creyentes en Yeshua del pueblo de Israel estaban todos unánimes, como está escrito en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el verso 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unidos en un mismo lugar. Y este mismo lugar es importante que lo tengan presente. La unidad fue la condición para que la Torá pudiera ser escrita en tablas de piedra, y también fue la condición para que la Torá pudiera ser escrita en los corazones de carne, como está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 31, versos 31 al 34. He aquí, vienen días, declara Hashem, en que haré de la casa de Israel y de la casa de Judá un pacto renovado, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Hashem, porque este es el pacto que haré con la casa después de aquellos días, declara Hashem. Pondré mi Torá dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Adonai, su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Hashem, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Hashem, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado.
Precioso texto del libro de Jeremías, capítulo 31, del verso 31 al verso 34, para que tomen nota. Gracias quien me está ayudando aquí en el chat, por favor, para colocar las notas y que todos tengan acceso a ellas. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, verso 19, está escrito: yo les daré un corazón y pondré un ruaj nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos y guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Elohim. En el libro de Ezequiel, aquí mismo, en el capítulo 36, versos 26 y 27, está escrito: además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y los cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Este pacto renovado fue sellado, por supuesto, con la sangre de Yeshua HaMashiach. ¿En qué tiempo? En el tiempo del Cordero, en el tiempo de Pesach. Y entregado a los fieles, ¿en qué momento? En el tiempo de Shavuot, según está escrito en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 20. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el pacto renovado de mi sangre, que es derramada por vosotros. Y asimismo, en el segundo libro a Corintios, en el capítulo 3, verso 6, está escrito, dice la palabra: el cual también nos hizo suficientes como ministros de un pacto renovado, no de la letra, sino del Ruach, porque la letra mata, pero el Ruach nos da vida. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, está escrito: pero recibiréis poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea y en Sharom y hasta los confines de la tierra. En el verso 3 del capítulo 19 dice: y Moshe subió hacia Adonai, y Hashem lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Moshe subió al Eterno por las mañanas. Entonces esto ocurrió en el segundo día del mes de Sivan. Estoy tomando una lectura que ya habíamos compartido en el tiempo del Parashá Yitro y lo traje a colación porque quiero que recordemos el contexto de lo que estamos hablando. ¿En cuántas ocasiones y en qué momentos subió Moshe a la presencia de Adonai? Subir a la montaña fue el tema con el que dimos comienzo el día inmediatamente anterior. En el verso 4, capítulo 19, dice: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y como os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. He aquí los textos de las Escrituras que hablan de las águilas. Por ejemplo, en el libro de Devarim, capítulo 32, verso 11. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, verso 23. Libro de Isaías, 40, 31. Ezequiel 10, 14. Salmo 103, 5. Proverbios 23, 5. Revelación 12, 13. En Devarim 28, 49 y Abdías 4 hace referencia al imperio romano, cuyo símbolo era el águila. Esto es muy interesante cuando vemos estas películas muy educativas de Roma. Por supuesto, aprendemos de esa cultura, de cómo era su manera de vivir, su manera de pensar, su organización política, el sistema de los emperadores, el César, y la importancia del uniforme, las prendas de guerra y su insignia, el águila. Os he traído a mí, no a una religión estática, sino a una vida íntima en relación con Él mismo. Juan capítulo 15, verso 14, Juan 1, 3. Entonces dice la palabra en el verso 5 y 6, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro, más que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Por favor, la tierra y su plenitud le pertenecen al Eterno.
Nosotros nos deleitamos comprando tierra y hay gentes que quieren más tierra y comprar más tierra y comprar más tierra. Qué bueno que la compren, pero qué bueno que recordemos que toda la tierra y su plenitud le pertenecen a Adonai. Porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son entonces las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí aparece una de las palabras más importantes de toda la Escritura. Sí, un condicional. Sí, la invitación ha sido dada desde el cielo, pero requiere una respuesta por parte del hombre. Hay condiciones para poder obtener los beneficios de los pactos. Muchas personas quieren los beneficios sin cumplir las condiciones. El que no escucha ni obedece no será parte de este pueblo, que es un tesoro para el Eterno. La condición es, por favor dígalo conmigo, la condición es, más fuerte que no los escucho, la condición es obediencia, obediencia, obediencia. La palabra hebrea que ha sido traducida como especial tesoro es segulá, que significa un tesoro bien amado, muy amado. Implica algo que uno no puede vivir sin ello. El Eterno se ha atado al pueblo de Israel, no puede cumplir sus propósitos sin su pueblo. Todo el plan de redención está unido al pueblo, a la casa de Israel. Sin el pueblo, sin la casa de Israel, el plan de redención del mundo fracasaría. Esto está escrito en el libro de Juan, capítulo 4, verso 22. La palabra segulá aparece en 8 lugares en las Escrituras. Los voy a mencionar. Por favor, tome nota, porque es importante que tengamos muy presente esta palabra. Segulá, mi especial tesoro. Libro de Shemot 19:5. Libro de Devarim, capítulo 7, verso 6. Capítulo 14, verso 2. Capítulo 26, verso 18. Primer libro a de Crónicas, capítulo 29, verso 3. Y en el Salmo 135, 4. Asimismo, Eclesiastés capítulo 2, verso 8 y Malaquías capítulo 3, verso 7. Espero que haya podido tomar notas. Si lo leí muy rápido, regrese un momento por favor el video y lo puede escribir con mejor comprensión todo el texto. Los sabios nos comentan que en esta oración implica que los demás pueblos también son tesoro para el Eterno, porque Él posee toda la tierra. Israel es el tesoro especial, más que todos los demás tesoros que Él posee. Un reino de sacerdotes y una nación santa. Los sabios nos dicen que la palabra Kohanim, sacerdotes, aquí significa ministros. Sin embargo, en estos dos términos se encierra todo un misterio de Israel ante el Eterno y, por supuesto, ante las naciones. Israel tiene el llamado a ser un reino, una nación de gobernantes que va a regir sobre todas las naciones del mundo. Jeremías capítulo 31, verso 7 dice esta palabra: este es el llamado hacia afuera. Pero también tiene un llamado de ser sacerdotes que tienen la capacidad de ministrar delante del Eterno. Este es el llamado hacia adentro. Estos dos movimientos del pueblo eterno implican el hecho de entrar y salir, como está escrito en el libro de Juan capítulo 10, verso 9. Recordemos que dice el texto: yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará reposo. Así es que la meta es que Israel gobierne sobre las naciones, sobre el mundo, para que el reino de los cielos se establezca por toda la tierra, conforme al plan original del Padre para el hombre. Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 28. Pero primero hay que ser sacerdote. El primer paso para gobernar es sacrificar. Nuestro amado Mashiach vino primero para ser sacrificado y luego volverá, regresará para gobernar.
Primero fue sacerdote y luego rey. Ese es sencillamente el orden. El pueblo de Israel ha sido llamado a ser reyes sobre las naciones, pero el camino a ese reinado pasará a través de sufrimiento y sacrificio eterno. Uno que no sabe entrar en la presencia del Eterno y tener una relación íntima con Él, no es capaz de ser un buen rey. Ayer compartíamos entre líneas cómo era necesario o es importante que conozcamos en el tema de meditar en la palabra, hablar con Adonai, subir a la montaña. Esos principios que Moshe nos está enseñando en su estadía durante el tiempo del Sinaí. Subir al monte Horeb, subir al monte Sinaí, al monte de Dios. ¿Y qué hemos aprendido en este proceso? Subir al monte nos indica un tiempo de relación, de intimidad con el Padre, de mirarlo, comillas, cara a cara, de hablar con Él. Conversación amigable, una conversación no de sátira, una conversación no de reclamo, una conversación no de juzgamiento o de queja. Somos tan buenos para quejarnos por todo. Pareciera que con nada estamos conformes, con nada nos sentimos a gusto y queremos quejarnos y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Pero ya estamos concluyendo o entrando en detalle que subir al monte representa esa acción de subir y dejar todo aquello, subir a Israel, Aliyá, de regreso a casa. Significa que debemos salir de la cotidianidad del mundo, de la cultura, de la religión, de las políticas de los hombres y acercarnos al entorno, al contexto, al fundamento de lo que escrito está. Escrito está. Por lo tanto, en la medida que pasamos al proceso de ser no solamente hombres kadosh, servidores de Adonai, sino subir a esa posición de privilegio de ser sacerdotes, ahora entendemos que la función del sacerdote es un mediador para que las personas puedan conectarse con el Eterno. Por eso, en este último parashá de semana que vimos en este tiempo, estábamos hablando de la importancia de amar a Adonai con todas nuestras fuerzas, con nuestra mente, con nuestro corazón. Pero de igual manera el Shema nos indica la importancia de obedecerlo, de temerle, de servir. Y esa es la labor y la función que el sacerdote, cada uno de nosotros, tenemos en el reino. Servir, servir, servir. Aprendemos, nos preparamos y nos capacitamos y nos formamos para ser formadores. Dígalo conmigo y escríbalo aquí en el chat, escríbalo en una frase en su agenda, por favor. Somos formador de formadores. Primero nos formamos, primero aprendemos, primero nos educamos, nos capacitamos, preparamos todo el protocolo, preparamos toda la liturgia, aprendemos qué nos dice la Torá, qué nos enseña nuestra Kadosh Torá, y una vez cumplamos sin obstrucción del tema. ¿A qué se refiere, pastor, sin obstrucción del tema? Si nosotros estamos en el contexto de Torá, pero repito, estamos con estas contrariedades de carácter personal, que no me parece, que no estoy de acuerdo, que esto sí, que esto no. Tenemos que hacer un cambio en nuestra manera de pensar para que haya un cambio en nuestra manera de vivir. Yo recuerdo en el segundo nivel, y todos seguramente los que pasamos por esa etapa, aprendíamos el proceso del igle crecimiento. Había un afán desmesurado por igle crecimiento, que la iglesia crezca, que seamos más y más y más. Las casas de oración, las células, las multiplicaciones, las campañas evangelísticas, etc. Todo esto es parte de la formación, por supuesto que han sido experiencias maravillosas de aprendizaje. Pero la palabra particularmente nos dice, donde 2 o 3 se reúnen, ahí estoy yo. Y la verdad, les debo decir, amados hermanos de Israel Casa Integral, que esta palabra me sostuvo durante estos 25 años en el ministerio, nos ha sostenido. ¿Por qué? Porque, repito, veníamos del contexto
del nivel 2 en el proceso llamado Igle Crecimiento. Y cuando asistíamos a las reuniones pastorales, la típica pregunta de pastor a pastor es: ¿cuánta gente tienes? Vea qué pregunta tan peyorativa y humillante por demás. Antipersonal, creo yo. ¿Cuánta gente tienes? Como si el dar un número significara que eres más importante o estás haciendo una mejor labor o te reconozco más o eres más apreciado para el Padre. Entonces, pues era muy típico escuchar a un pastor: bueno, nosotros somos 200 personas, 300 personas, 400 personas, 5,000 personas. Y los que éramos 30 personas, ¿y ahora? ¿Quién podrá defenderme? Pero cuando leían la palabra, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces entendí absolutamente que más que todo este mover maravilloso, por supuesto, evangélico, de alcanzar gentes, naciones, llevar la palabra, todo eso es maravilloso. Gloria a Hashem por toda esa tarea, toda esa actividad. Pero ¿qué de aquellos lugares donde nunca llega nadie? ¿Qué de aquellos lugares donde probablemente no hay aún ni siquiera una señal de radio, de televisión o internet? Pero hay 2 o 3 que se reúnen y abren una Biblia, y probablemente sin que tengan un discipulado o un maestro, leen una Biblia, y sin embargo Adonai se revela con poder y autoridad en ellos, y también se ocurren los milagros y también se ocurren las maravillas de Hashem. Entonces hoy, en el proceso de transición a Torah, con mayor razón podemos entender. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, hermanos, que el pueblo judío no desarrolla una actividad típica del nivel 2 como es el evangelismo? Porque venir a Torah, y escúchenme por favor con mucha atención lo que quiero significar ahora, venir a Torah no es un proceso de convencer a alguien de venir a Torah. De ninguna manera. Torah es un proceso en el que el Ruach ministra el corazón de cada varón, de cada mujer, de cada joven o de cada anciano, según corresponda, y revela a su corazón su identidad como pueblo de Israel. Hace unos pocos días recibíamos a unas familias en la congregación. Me senté a conversar con ellos, a conocer un poco de su vida, de su historia. Unos de ellos me compartían que estaban congregándose en una iglesia en el nivel 2. Perfecto, yo no tengo ningún inconveniente, ni es mi interés sacarlos de allá. Es mi interés enseñarles la importancia bíblicamente a través de la Torá. Primero, enseñarles qué es la Torá para evitar cualquier diferencia de opinión. Segundo, hablarles de la prioridad del Shabbat, el día santificado por Adonai. Tercero, mencionarles el fundamento de las convocatorias. Ya no es el tiempo de Semana Santa. No. Estamos hablando de el tiempo de Pesaj. De hablar de la importancia de nuestro Mashiach a través de toda la Biblia, desde el antiguo pacto hasta el pacto renovado o el Brit Hadasha. Y cuando hacemos algunas apreciaciones muy básicas, elementales, nos damos cuenta que entonces hemos cumplido nuestra labor de sacerdote, mediador, para que otras personas puedan voluntariamente, por revelación de Adonai, acercarse al Eterno. Y entender ahora y comprender con claridad que Israel es una nación sacerdotal, que nosotros, la casa de Israel, somos un pueblo elegido. ¿Con el fin de qué? Con el fin precisamente de redimir a todos aquellos que por ignorancia, por desconocimiento, por cultura, por religión, simplemente se encuentran viviendo una religión idolátrica, una religión apartada, una religión sin fundamento, una religión teológica, una religión denominacional, una reunión de concilio, una reunión filosófica o una religión
de ciertos favores y comodidades en los que se siente un gran confort, donde se dirige una alabanza muy bonita, con muchos instrumentos, luces, música, color, y todo esto juega un papel emocionante, pero ¿y el Ruach? ¿Y la palabra? ¿Está llegando verdaderamente al corazón? ¿Estamos verdaderamente comprendiendo el significado de lo que es entrar a un tiempo de teshuvá, de arrepentimiento genuino, legítimo, de ser una nueva criatura en Yeshua HaMashiach? ¿O seguimos con el velo del remordimiento, entendiendo que sí, me equivoqué, sé que estoy haciendo cosas mal, pero ahí vamos, ahí vamos? No, mis amados hermanos. Este proceso es un proceso, como dice el libro de Romanos en el capítulo 3, verso 29. ¿O es Adonai el Adonai de los judíos solamente? No, es también el Adonai de todos. Sí, también del pueblo que hoy está apartado. Adonai los quiere recoger, y para ello envía a su sacerdocio para recogerlos, para que voluntariamente reciban, como nos dice nuestra amada pastora Pili. O lo aprendemos por revelación o lo aprendemos por persecución. Bueno, mis amados, continuemos. En el libro de Isaías, capítulo 56, verso 6, dice la palabra: y a los extranjeros que se alleguen a Hashem para servirle y para amar el nombre de Hashem, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo, Shabbat, sin profanarlo, se mantienen firmes en mi pacto. Yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos para mí en el altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, declara Adonai, eterno, que reúne a los dispersos de todo Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. Por eso, hoy estamos viviendo este tiempo tan hermoso, este tiempo tan extraordinario, este tiempo, no sé si todos, amados ustedes, estoy seguro, mejor, que ustedes están viviendo este tiempo en el que hoy nos acercamos a muchos hermanos en el nivel 2 o personas del nivel 1, y basta que les mencionemos algunas pocas palabras que tienen que ver con nuestra Kadosh Torah. Y es impresionante cómo la palabra llega. La palabra es recibida. Y ayer veíamos justamente aquí en el chat, alguna persona nos escribía y nos decía la hermana: quiero aprender más, quiero entrar a los módulos, por favor. Sincronicémonos con el correo electrónico, pongámonos en contacto. Y todo este material que se ha preparado durante tantos años es con el único propósito de cumplir, obviamente, esta tarea, servir, ser puentes de apoyo para que todos aquellos que hoy anhelen la Torah puedan venir paso a paso. Hermanos, la Torah, como me decía una querida amiga en Colombia, hermana amada cristiana, muy bella, a quien amo y respeto muchísimo y que conoce de la palabra, y yo le preguntaba: ¿cómo vas con Torah? Y me decía: aquí estoy atorada. Estoy muy atorada porque hay que digerir muchas cosas. Por eso, cuando venimos a Torah, debe irse desarrollando un proceso adecuado, una transición pausada, tranquila. Por eso me tomo estos tiempos, hermanos, de Torah al instante, para ir narrando con prontitud, pero también con lentitud, con claridad, en un lenguaje sencillo, elemental, básico, español. No nos vamos a complicar con el hebreo y hacer alusión al hebreo. Claro, la maravilla del hebreo, por favor, desde luego. Pero cuando mencionamos algunas palabras, siempre indicaremos su sentido y su importancia, porque no puedo pasar a presumir de hebreo cuando no hablo un hebreo, cuando apenas estamos en el proceso de aprendizaje. En la primera carta de Pedro, que fue destinada a los judíos, y aquí hago puntualidad, a la tribu de Judá,
se encuentra un paralelismo con la salida de Egipto y la entrega de la Torá. En el primer libro de Pedro, vamos por favor al capítulo 1, verso 18, se habla de la redención de la vana manera de vivir heredada de los padres, semejante a la redención de Egipto. En el verso 19 se habla de la sangre del Cordero que produce redención semejante a la liberación de la muerte de los primogénitos en Egipto por la sangre del Cordero. En el verso 20 de Primera de Pedro se habla del Cordero que fue asignado desde antes de la fundación del mundo, semejante al Cordero de Pesá, que fue señalado 4 días antes de ser sacrificado. Y en el verso 21 y 23 de Primera de Pedro se habla de la resurrección de Mashiach, la purificación del alma y el nuevo nacimiento. Esto es semejante al cruce por el mar de cañas, el mar de juncos, el mar rojo. En primer libro de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 3, se habla del deseo de la leche de la leche pura de la palabra, que corresponde precisamente con la entrega de la Kadosh Torah en el monte Sinaí, esto es, en Shavuot, como está escrito. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad de Adonai. Esto corresponde, por supuesto, al deseo de los hijos de Israel expresándose en palabras, como lo dice el libro de Hebreos en el en el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 8, donde está escrito: y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: haremos todo lo que Hashem ha dicho. En primer libro de Pedro, capítulo 2, versos 7 y 8 está escrito: es preciso. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, para que los que no crean, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular, se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Esto concuerda con el libro de Éxodo capítulo 19, verso 5, donde hay una condición para poder ser especial tesoro del Eterno. La fidelidad, por favor dígalo conmigo, obediencia y fidelidad. Creo que la obediencia y la fidelidad van tomados de una palabra importantísima que debemos tener presentes cada sacerdote, cada varón kadosh, cada familia en Torah. Y es la perseverancia. Por favor, escríbanlo en sus notas. Perseverar, perseverar, perseverar. Ahora, el que no escucha el testimonio que el Padre ha dado de su Hijo, no será parte entonces de este tesoro especial. Amados, en este proceso de ideas que vamos desarrollando, quiero que avancemos un poco más hacia el sentido de lo que tenemos que ver con la primera ascensión de Moshe en los 40 días. Dice en el libro de Éxodo, por favor acompáñeme, allí donde estamos, capítulo 19, y vamos a tomar el verso 10-11. Ahí está el 10-11, el famoso 10-11 del pastor Alfaro. ¿Alguien me recuerda aquí en el chat por qué es tan importante para mí el 10-11? Ya lo he compartido en muchas ocasiones, no lo pienso hacer hoy, pero a ver si alguien me lo recuerda. Si alguien no lo sabe, con mucho gusto lo comentaré. Muy bien, leamos juntos. Libro de Shemot, capítulo 19, verso 10-11. Entonces el Adón le dijo a Moshe: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y deja que laven sus ropas y que estén listos para el tercer día, porque al tercer día el Adón descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Amén.
Moshe, por supuesto, sigue las instrucciones de Adonai al pie de la palabra y prepara al pueblo, que luego fue testigo del asombroso acontecimiento de la presencia de Adonai cuando descendió sobre la montaña. Moshe entonces asciende por primera vez al monte Sinaí en respuesta al llamado que Adonai le hizo, como se registra en el libro de Shemot, capítulo 24, verso 12. Vamos allí, por favor, présteme mucha atención. Estamos entrando al corazón ya de la semana para el tema que estamos desarrollando en cuanto a subir al monte Sinaí por parte de Moshe. Capítulo 24 del libro de Shemot dice el título: Moshe y los ancianos en el monte Sinaí. Vamos a leerlo desde el verso 1, pero vamos a concentrarnos en el verso 12. El verso 1 en adelante para tomar el contexto hacia dónde vamos. Dijo Adonai a Moshe: sube ante Adonai tú y Aarón, Nabat y Abiud y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moshe solo se acercará a Adonai, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras de Adonai y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todas las palabras que Adonai ha dicho. Y Moshe escribió todas las palabras de Adonai, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, importantísimo, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Adonai. Y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto. Vean qué interesante. Creo que hicimos un programa aquí en Torah al Instante, estoy seguro que sí, sobre los libros. Hay muchos libros que se mencionan en la Biblia, como el libro del pacto. Es importante que tengamos siempre claridad que estos libros escritos aparecen muchos de ellos. Algunos se mencionan y no se han encontrado, pero es importante, repito, hacer la mención de que hay muchos libros escritos que no son los libros que conocemos de los 66 de la Biblia, sino otros libros que aquí se mencionan. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Amén. Amén. Alguien diga amén conmigo. Entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Subieron Moshe y Aarón, Nabat, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Adonai de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vinieron a Adonai, y comieron y bebieron. Verso 12. Entonces Adonai dijo a Moshe: sube a mi monte y espera allá, y te daré toda la piedra de la Torá y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Tengo aquí en mi Biblia tengo marcada o justo sobre el punto. Por favor, alguien me puede enviar el texto del verso 12. Entonces, estoy en el capítulo 24, verso 12. Entonces, Adonai dijo a Moshe: sube a mi monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra. Allá, correcto, las tablas de piedra de la Torá y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moshe con Josué, su servidor, y Moshe subió al monte. Discúlpeme, es que tengo algunas notas colocadas allí y la tinta se corrió un poquito y no me permite leer con claridad el texto. Voy a tener una Biblia adicional acá. Y dijo a los ancianos: espera
esperemos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que está atento a los asuntos, acude, el que tenga algún asunto, acuda a ellos. Entonces, durante esta primera ascensión de Moshe, ¿qué ocurrió? ¿Cuál fue el evento importante que ocurrió en la primera ocasión en que Moshe sube? Recuerden, no subió por iniciativa propia, no subió porque yo quiero hacer, no subió porque me parece que debo subir, no subió porque voy a ver qué ocurre, no subió para ver si yo logro atender una cita con el Padre. Sube por indicación, por dirección, por invitación, por la orden establecida de Adonai. Por favor, entiéndanme a dónde quiero llegar con este propósito. Cuando nosotros, cada uno de nosotros, ocupamos esta posición de sacerdotes, no somos sacerdotes simplemente por decir de boca para afuera, soy un sacerdote. Yo soy el hombre de la casa. La Biblia dice que el hombre de la casa es el sacerdote. No, un momento. El hombre de la casa es aquel que sirve, es aquel que respeta, es aquel que aporta, es aquel que es líder, es aquel hombre que mantiene oración, ayuno, dirección, sujeción, obediencia, palabra, adoración. El hombre de la casa no es el que dice, es que la Biblia dice que yo soy el hombre de la casa, el que manda, el sacerdote. Eso no tiene nada que ver. El verdadero sacerdote, el verdadero varón Kadosh, el verdadero hombre de Adonai, su primera labor, su primera función como sacerdote es que la palabra sea escrita, establecida día y noche en su casa. La oración, el fundamento, el pegamento de la vida como matrimonio, como familia, la oración, el estudio bíblico. Mi casa y yo serviremos a Adonai. Entonces, cuando hacemos una revisión a nuestro entorno como sacerdote, como el varón de la casa, el varón Kadosh, examínate a ti mismo, examina tu entorno, examina tu casa, haz una evaluación de integridad, de respeto mutuo, de oración, de estudio de la palabra, de entrega, de verdadero compromiso con Hashem, y podrás entonces concluir, palabras más, palabras menos, si verdaderamente eres el hombre de la casa. Si verdaderamente eres el hombre de la casa, el hombre líder, el hombre respetuoso, el hombre amoroso, el hombre cordial, gentil, el hombre comprometido con la vida, con el trabajo, con la familia, el hombre que hace que su hogar sea el deleite, en el que no falte absolutamente nada. Ay, pastor, pero usted está hablando muy bonito, cosas que, ¿de dónde, pastor? Si yo trabajo como una mula todos los días y no funciona. Probablemente no estás haciendo el trabajo ni el correcto ni el adecuado, porque es que trabajar como una mula y trabajar y no disfrutar ni siquiera de lo que se trabaja, ni disfrutar de la familia, ni tener tiempo de familia, ni pasar tiempo de familia, ni congregarse, ni estar atento a la palabra, pues eso no te hace sacerdote, eso no te hace líder, eso no te hace un hombre Kadosh. Entonces, durante esta primera ascensión, Moshe recibe lo que conocemos como mandamientos, que sabemos que es precisamente las palabras, el davar, las palabras, escritas por el dedo de Adonai en 2 tablas de piedra. El número 40 a menudo se asocia en la Biblia con periodos de prueba, juicio en la Biblia, y en este caso 40 días Moshe en el monte Sinaí pues no es la excepción. El tiempo de Moshe en la montaña significa un tiempo de estrecha comunión con el Padre, recibiendo las ordenanzas, el davar, no solamente esto, sino que también instrucciones muy detalladas para lo que será próximamente la construcción del Mishkan, conocido como tabernáculo, comillas, el Mishkan. El centro de adoración de toda la casa de Israel. Por favor, lo voy a repetir. El centro de adoración de toda la casa de Israel. No es el centro de adoración de los judíos. Corrección a esa frase.
porque con el respeto de nuestros amados hermanos de Judá, según ellos, la Torá es para ellos, la Torá se hizo en ellos, en función a ellos y para ellos. Entonces el Mishkan fue para los judíos, el Dabar, las palabras fueron para ellos. No, hermanos, hermanos de Judá, pues gracias, amados hermanos de Judá, porque ustedes han permanecido, han establecido, han guardado muy juiciosamente la Kadosh Torah hasta nuestros días. Tal vez de lo contrario nosotros nunca la hubiésemos conocido. Pero la construcción del Mishkan fue el lugar para que toda la casa de Israel adoremos a nuestro amado Hashem, Baruch Hashem. Bendito el Eterno por esta palabra. Así es que todos adoramos en el Mishkan. Por eso, subir al monte, lo mencionamos en el día anterior. Cuando subimos al monte estamos en el proceso de preparación. Estamos subiendo a la presencia del Eterno. Cuando subimos a la presencia de Hashem, recibiremos instrucciones, recibiremos una formación, recibiremos un plan estricto, escrito y establecido de todo lo que tenemos que hacer. Pero para subir a la presencia de Hashem, tenemos que subir en obediencia, en fidelidad, en perseverancia, en emuná, en santidad, porque la palabra nos dice que sin santidad ninguno verá al Padre. Así es que este proceso tiene y cierra después de esos 40 días y el descender con las tablas y esas maravillosas ordenanzas establecidas allí, estos misbot establecidos en los que hay los primeros 5 misbot que corresponden a la relación que tenemos nosotros para con el Padre, y los siguientes 5 misbot que corresponden a mi relación con mi entorno, con las personas que están a mi alrededor. Por eso es hermoso cuando Hashem nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, porque si no aprendemos a amar a todos a quienes tenemos a nuestro alrededor, mucho menos podremos amar ascendentemente, verticalmente a nuestro amado Hashem con todo lo que Él nos tiene que enseñar. Ahora bien, mientras Moshe estaba justamente allí en la presencia, en la Shekinah del Padre, en el monte Sinaí, ¿qué ocurrió con el pueblo de Israel? Con la casa de Israel, empezaron a sentirse inquietos, temerosos, angustiados, y empezaron a asumir, por favor escúcheme esta palabra, empezaron a asumir que probablemente Moshe los había abandonado, o peor aún, había perecido en la montaña. Así es que empiezan las murmuraciones, los comentarios. Moshe nos dejó solos, nos abandonó, nos dejó en el camino, abandonados. A lo mejor murió. Entonces empieza una confabulación, y en ese proceso de la confabulación, en el chisme, en la murmuración, en el lashon hará, en el yeser hará, la mala inclinación, el hablar y hablar, ¿qué ocurre? Deciden acercarse a Aarón. Y usted conoce la historia. Termina todo este proceso en la construcción de un becerro, el famoso becerro de oro, con el único propósito que el pueblo de Israel pudiese adorarlo como lo hacían los egipcios en su adoración a los dioses de Egipto. Cuando Moshe desciende de la montaña y ve lo que ha sucedido, entra en shock, en pánico, se enfurece, y es allí donde se ocasiona la circunstancia de romper las tablas que contenían estos misbot. En respuesta a esta desobediencia del pueblo de Israel, Hashem considera destruirlos. Sin embargo, Moshe intercede por ellos, rogándole a Adonai que muestre misericordia. Gracias, Hashem, por tu misericordia. Conmovido por la súplica de Moshe, Adonai se inclina a escuchar su clamor, y entonces Moisés se prepara para subir a la montaña una vez más para recibir
lo que será el nuevo juego de tablas con los mandamientos, que será nuestro siguiente tema para el día de mañana. Pues bueno, mis amados, ¿qué quiero dejar como conclusión en el proceso? Mientras el líder, el hombre de Adonai, el profeta, está presente, hay diferencias de opinión. Muchos no están de acuerdo con su manera como trata las cosas. Estamos para este tema hablando del Parashá Yitro. Yitro escucha atentamente todo lo que Moshe narra de la salida de Egipto y se sorprende y, bueno, celebra incluso con pan y vino. Ustedes recordarán. Y luego Yitro toma una responsabilidad y le enseña a quien es su nuero, su yerno, perdón, y le enseña maneras de cómo enfrentar y trabajar con grupos y delegar y establecer jerárquicamente quienes tomen determinaciones. Muchas de estas decisiones que Moshe está tomando hoy en favor de toda la casa de Israel empezarán a ser no muy bien recibidas por muchos. Algunos quieren posición, otros quieren puesto, otros quieren reconocimiento, otros quieren títulos. Pero saben, amados hermanos, en nuestra Kadosh Torah, ese no es el propósito. Así como no es el igle crecimiento, sino donde 2 o 3 se reúnen, ahí estoy yo. Asimismo, aquí no es el título pastoral, el título profético, el título evangelístico, el título de maestro, el título de profeta. Esos ministerios son hermosos y gloria a Hashem por cada uno de ellos. Pero lo hermoso de cada uno de estos ministerios es servir. Dígalo conmigo, servir. Cuando yo tengo claridad que he sido llamado para servir, servir con integridad, servir con la mente de Yeshua, servir para glorificar y honrar el nombre de nuestro Padre, entonces entenderemos que hemos corrido una buena carrera y que podemos presentarnos sin lugar a dudas como un obrero que no tiene nada de qué arrepentirse, porque todo lo que hacemos lo hacemos para su gloria, para su honra, no para mi beneficio o para mi rating o para mi reconocimiento. Así que, mis amados hermanos, muchísimas gracias. Mañana veremos qué ocurrió en este segundo ascenso de 40 días y 40 noches de Moshe nuevamente al monte Horeb, qué ocurrió en esta segunda ocasión con el pueblo y qué aplicación tienen estos eventos en cada uno de nuestros días. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar atentos a esta programación de Torah al Instante aquí desde Israel Casa Integral. Gracias por sus mensajes, gracias por inscribirse o suscribirse con nuestro canal. Gracias por compartir el mensaje también. Shalom, mis amados, muy buen día para todos. Nos vemos el día de mañana. Boker Tov, muy buen día. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.